Entonces vamos a comentar. Recorro el vector, pero y le solicito al usuario que ingrese la edad, un valor que sea mayor a 0. Ahí. Leo la variable edad, a diferencia de como hicimos hoy, que leíamos directamente en el vector, ¿no? Ahora, como tengo que validar ese dato de entrada, lo tengo que leer en una variable, si no lo estaría almacenando y es un dato que no es válido. Entonces, leo la variable edad y comienza un ciclo. Un ciclo que se va a repetir tantas veces hasta que el usuario ingrese un valor correcto. Entonces yo pregunto, si la variable ed es menor o igual a 0, eso indica que me ingresó un valor incorrecto. Entonces muestro un cartelito, la edad es incorrecta, ingrese nuevamente y vuelvo a leer la variable ed. Cuando sale de este ciclo, sale porque esta condición no se cumple. Y bueno, acá lo que decíamos recién, esto es un poco redundante preguntarlo, pero bueno, si la edad, si la variable ed es mayor a 0, es un valor válido, entonces al vector edad, en la posición pos, le asigno ed. En esta asignación del vector no tengo que poner el ampersand como cuando leíamos con el scanf, ¿no? Porque ya no estoy leyendo un dato de entrada, sino que estoy asignando el valor de una variable. Así que ahora vamos a ver cómo funciona esto. Después, la impresión del vector es normal como veníamos haciendo, ¿eh? No tiene ninguna diferencia porque es mostrar todos los elementos y demás. Vamos a probarlo. Ingrese una edad, ingreso 20, 31, menos 5, y dice edad incorrecta, ingrese nuevamente, 6, 5, menos 9, una edad incorrecta, menos 3, menos 5, 5, hasta que pongo una edad correcta. Fíjense que ese ciclo se repite hasta que ingreso un valor correcto, ¿no? Después vemos qué mensaje le ponemos al usuario, si un mensaje más cortito, más largo, qué sé yo, lo que sea. Ingreso otro valor, y creo que este es el último. Y ahí están los 10 elementos del vector, sin incluir estos que tienen el signo menos, ¿no? Que no fueron agregados. Ahora son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y son los 10 elementos que muestra acá. Y en este caso validamos el campo edad, que ingresen solamente valores correctos. Lo que decíamos recién, que decíamos con Federico, ¿en qué casos uno tiene que evaluar este while, ¿no? ¿Por qué sale del while? Si recordamos el ejercicio del usuario y contraseña, uno sabía que tenía que ingresar un usuario correcto, por ejemplo, y tenía 3 intentos, 3 oportunidades para hacerlo. Entonces, de ese while puede salir, porque ingresó el usuario bien, entonces salgo del while, o porque la cantidad de intentos es superior a 3. Entonces, como tengo más de una condición, cuando sale del while tengo que evaluar por qué condición salió, cuál de las condiciones no se cumplió para que salga del ciclo. Es como si acá yo tuviera que comparar que la edad sea menor a 0 y qué cantidad de intentos, solamente preguntarle 2 veces, y si no, sale del ciclo, ¿no? Por ejemplo, una forma de poder evaluarlo. Entonces, cuando salgo, tengo que decir, si la edad es mayor a 0, si sale porque la edad no se cumple esta condición, y sale porque la edad es mayor a 0, entonces guardo el elemento. Y de lo contrario, si intentos es menor a 2, puedo decir superó la cantidad de intentos, no se puede cargar o poner un mensaje, ¿no? No vendría el caso, pero sería en esa cuando se dan esas condiciones, ¿no? Más de una condición evaluando el ciclo. Así que bueno, esta es otra forma de cargar el vector, validando los datos de entrada. Vamos a ver ahora otra forma, esto lo vamos a guardar, después yo les mando esto completito.
muestra. Y quiero mostrarles antes de terminar otra forma de cargar elementos que a veces puede pasar. Generalmente en los enunciados o en los problemas que tengamos vamos a saber cuántos elementos tenemos que evaluar, sabemos si tenemos que imprimir todo el vector, o si el vector tiene 100 elementos y hay que cargar 100 o 50 elementos, lo que sea. Pero bueno, suponiendo que no sabemos la cantidad de elementos del vector, siempre tenemos que tener una variable que sea el tope máximo de elementos que puede tener. Entonces, yo sé que este vector va a tener como máximo 50 elementos, pero no sé cuántos elementos va a cargar el usuario. Por ejemplo, si tuviera que cargar notas de los alumnos, notas de alumnos, por ejemplo, no sé cuántos alumnos tiene el curso. Sé que como máximo hay 50 alumnos, pero no sé cuántos se presentaron al examen. Entonces no voy a cargar 50 notas, voy a cargar los 15 que vinieron nada más, por ejemplo. Entonces, esa carga de datos es diferente, porque no puedo utilizar un ciclo for, porque no sé cuántos asistieron. Y seguramente en el enunciado voy a tener una condición de corte, que es decir, cuando la nota ingresada sea igual a 0, entonces, por ejemplo, ¿no? Si ingresa la nota 0, finaliza la carga de datos, y ahí termina la cantidad de elementos que se cargan al vector. Así que vamos a ver de qué forma lo podemos trabajar eso. Comenzamos con lo mismo, declaro un valor constante que sea la cantidad máxima de elementos que pueda tener el vector, que es lo que yo voy a tener reservado en memoria. Entonces, si sabemos que los cursos pueden tener hasta 50 alumnos, bueno, como máximo el vector va a tener 50 elementos. Y si anoto por acá, voy a anotar acá como un enunciado, ¿no? Así nos acordamos lo que estamos haciendo. Cargar un vector con notas de evaluación de un curso que tiene como máximo 50 alumnos. Se desconoce la cantidad de alumnos evaluados. Fin de datos, fin de semana largo, fin de datos, nota igual 0. ¿Se interpreta más o menos lo que quise poner? Lo que quiero hacer es cargar un vector con notas de evaluación de un curso que tiene como máximo 50 alumnos. Se desconoce la cantidad de alumnos evaluados. El fin de datos va a venir dado por la nota ingresada igual a 0. ¿Sí? Y vamos a ver de qué forma cargamos eso. Entonces, en el programa principal, cuando yo declaro mi vector, ahora lo voy a llamar de otra forma, lo voy a llamar notas. El vector notas, como máximo va a tener la cantidad de elementos que tengo declarado en la constante. Si no declaro la constante, pongo 50 y es lo mismo. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas funciona igual. Pero aprovechando que tenemos la constante declarada, vamos a utilizarla. Y después acá, esto no lo necesito, y voy a invocar a la función carga vector, la voy a invocar con el vector notas, y la voy a invocar a muestra vector con el vector notas. ¿Y qué pasa? La cantidad de elementos del vector va a ser max, va a ser el valor de esa constante. No. No, va a ser un valor que no sabemos, porque la cantidad de elementos la vamos a saber cuando el usuario ingrese un 0, y ahí vamos a tener contadas la cantidad de notas. Entonces voy a necesitar otra variable, una variable que sea un parámetro por referencia, porque cuando yo esté invocando al vector carga notas, no sé la cantidad de notas que voy a cargar, pero cuando retorno a la función principal, ya voy a tener cargado la cantidad de notas. Así que, ¿cómo invocábamos a un parámetro por referencia? Un asterisco.
con el ampersand. Cuando lo invocamos, utilizamos ampersand. Cuando ejecutamos la función o cuando la declaramos, utilizamos el asterisco. Y acá lo voy a llamar, por ejemplo, cantidad, que es la cantidad de elementos del vector. Y cuando muestro el vector, voy a mostrar el vector notas y la cantidad de elementos que ya la tengo cargada por el retorno de la otra función. Acá cantidad va a ir con un asterisco en el prototipo de la función. Va con un asterisco porque es un parámetro por referencia. Y bueno, carga vector, acá tenemos cantidad asterisco, ahora vamos a ver cómo lo trabajamos eso. Esto lo voy a borrar, así comenzamos de cero. Entonces, en esta función carga vector, yo lo que le tengo que pedir al usuario es que me ingrese las notas y tengo que evaluar. Si el valor que me ingresa es distinto de 0, entonces sigo cargando notas, las sigo agregando al vector. De lo contrario, salgo del programa, ¿no? Una vez que me ingresó un 0, sé que tengo que salir. Entonces, ¿cómo comienzo acá? ¿Cómo recorro el vector? ¿Qué evalúo primero? ¿Qué les parece? Uy, son las 7. ¿Tienen otra clase ahora? Si no, esto lo podríamos dejar. Bueno, si no, esto se los dejo para pensar esto. Se los dejo para que lo vean y lo comienzan ahora el martes. Lo vemos el martes, ¿les parece? Bueno. Bárbaro. Les voy a anotar acá, pongo el comentario. Bueno, esto se los voy a subir, ¿no? Cargar las notas al vector, nota igual 0, fin de la carga. Entonces es solicitar al usuario que ingrese nota y evaluar. Si la nota es distinto de 0, la cargo al vector, si no, no la cargo. Y a ver cómo sale. Se lo subo entonces ahora en un ratito. Así lo tienen. Bárbaro. Bueno, les dejo entonces esto para practicar. No les dejo otra cosa para no mezclar tanto las cosas. Pero después vean bien, quedan los otros ejercicios que vimos hoy de cómo cargar vectores y todo eso. Así lo tienen de referencia, ¿eh? Bueno, bárbaro, profe. voy a compartir. Y bueno, nos vemos entonces el martes. Bárbaro. Buen Nos fin de. vemos el martes. Tengan Buen buen fin fin de. de. Martes. Adiós. Chao, chao. Dejo de grabar.